Reseña. Prepárese para una inmersión sin precedentes en la psique del guerrero. El último bastión, 120 días en el umbral de la montaña, no es solo una novela bélica. Es una epopeya visceral que fusiona la cruda realidad del combate con un lirismo místico que resonará mucho después de la última página. Enclavada en un paso montañoso estratégico, el puesto cenit se convierte en un crisol de dolor y transformación para un pelotón que debe resistir un asedio implacable durante 120 días. La trama, de una coherencia implacable, nos guía a través de un viaje lineal que se sumerge en las profundidades de la privación extrema, el combate perpetuo y el aterrador deterioro psicológico. Cada capítulo es una capa que se desvela, revelando la lucha por la subsistencia, la claustrofobia del inframundo de las trincheras y el inmenso costo humano. La prosa del autor es una obra de arte en sí misma, evocadora, densa y poética, incluso al describir la brutalidad. Con una voz única, la narrativa se impregna de metáforas poderosas y una personificación magistral de la montaña, que deja de ser un mero escenario para convertirse en un personaje vivo, un desafío sagrado. Una deidad silenciosa, un testigo inmutable y, finalmente, un confidente. Este espacio donde la niebla es oración y el barro penitencia se convierte en el crisol de la existencia. El ritmo constante del asedio se refleja en una prosa rica en detalles sensoriales que te transportarán directamente a la oscuridad, el frío y el olor a pólvora. Pero más allá del fragor de la batalla, el último bastión explora temas universales y conmovedores, el sacrificio invisible, descubre el verdadero costo de la guerra, más allá de las bajas físicas, adentrándote en el agotamiento del alma, la disociación y la lesión moral que marcan a los soldados. La resiliencia mística, se testigo de cómo la privación y el trauma forjan una fuerza indomable, una conexión casi sobrenatural con la tierra y el espíritu. La hermandad inquebrantable, siente la profundidad de los lazos que se forjan en el abismo, una religión de la supervivencia que se convierte en el ancla más fuerte. La carga del mando, acompaña al oficial guerrero en su solitaria batalla, donde el liderazgo es un pacto con lo sobrenatural y la más profunda de las cargas. La novela destaca por su originalidad, fusionando magistralmente el realismo bélico con toques de realismo mágico, como la etérea presencia del sargento Argueta, el fantasma de la montaña. Esta mezcla eleva la historia, transformándola en una profunda exploración de la psique humana bajo presión extrema. El último bastión te provocará una reacción emocional intensa, sentirás la desesperación y la empatía, pero también una profunda admiración por la tenacidad y la humanidad que persiste contra toda adversidad. Es una novela que te obliga a reflexionar sobre el pacto silencioso de los soldados con la nación y sobre cómo, incluso en la deshumanización más absoluta, la chispa del espíritu humano puede no solo sobrevivir, sino transformarse en algo nuevo y eterno. Si buscas una historia que vaya más allá de los disparos y explore las cicatrices invisibles del deber, que celebre la indomable voluntad humana y te conecte con una verdad ancestral, El último bastión es una lectura indispensable. No es solo una novela, es una experiencia que resonará en tu alma, un eco inmortal del sacrificio y la resiliencia. Introducción, el pacto silencioso con la nación. En el vasto tapiz de la existencia humana, entre las rutinas cotidianas y las libertades que a menudo damos por sentadas, hay un pacto silencioso que pocos ven, pero que muchos viven. Es el juramento que pronuncia un soldado, una entrega de la voluntad, un ofrecimiento del cuerpo y del alma al altar del deber. No siempre es una elección libre, a veces, es una vocación susurrada por la historia, una demanda imperiosa de la nación. Estos son los hombres y mujeres que, aun con el miedo tatuado en la piel y el corazón latiendo con la injusticia de la separación, se anteponen al abismo del conflicto por el bien y la paz de sus conciudadanos. Para aquellos soldados, el campo de batalla es más que un terreno de combate, es un crisol donde la humanidad se despoja de lo superfluo, donde la vida y la muerte danzan en un vals brutal. Y donde cada aliento es un acto de resistencia. Llevan consigo no solo el fusil, sino el peso invisible de las decisiones imposibles, la soledad del mando, las cicatrices que el ojo no ve, las voces del trauma que resuenan en el silencio. Su sacrificio no es solo la herida visible o la vida entregada, es la metamorfosis del espíritu, la profunda transformación de la percepción, la constante lucha por aferrarse a la humanidad en medio de la deshumanización. Y para nosotros, los ciudadanos que habitamos bajo el manto de esa paz ganada con sangre y sudor, es un recordatorio constante de que la libertad no es gratuita, sino el fruto de un dolor incalculable y un coraje sobrehumano.
Este libro no es solo una historia de guerra, es un homenaje a ese pacto invisible, a la tenacidad del espíritu humano y a la verdad inmutable de que, incluso en el infierno, la esperanza puede encender una chispa eterna. Lo que sigue no es ficción disfrazada de historia, es memoria viva y encarnada. Es el eco narrado de una resistencia improbable, el retrato de un puñado de hombres en el umbral de lo imposible. Allí, donde la niebla era oración y el barro penitencia, comenzó el tiempo del último bastión. Capítulo 1. La montaña, un reino de rocas, niebla y desafío. Sinopsis. La montaña no es solo un escenario, es un ser vivo, un altar sin culto, una prueba que separa a los hombres comunes de los que se convierten en historia. En este primer capítulo, se describe con riqueza poética y detalle sensorial el entorno indómito donde tendrá lugar la trama, una geografía majestuosa, despiadada y casi sagrada. La montaña es presentada como personaje central, cuya presencia no solo moldea el paisaje, sino también el espíritu de quienes osan habitarla. Es el umbral simbólico del viaje interior y exterior que define al último bastión. La montaña no se alzaba, se imponía. No como un pico solitario, sino como un laberinto antiguo, una criatura geográfica de piedra y niebla que respiraba desde el principio del mundo. Un reino vertical y silente, extendido más allá del horizonte visible, más allá de la memoria. Para los forasteros era solo una mancha de relieve sin nombre. Pero sus entrañas, sus barrancos ocultos, sus laderas partidas, sus cumbres veladas, eran íntimas y despiertas para los pocos que la conocían, los nacidos bajo su sombra o los temerarios que cruzaban su umbral, sabiendo que jamás regresarían iguales. Allí, la naturaleza no solo imponía su ley, la inscribía en piedra, la esculpía con agua, viento y raíces. Forjaba la voluntad de los hombres como el herrero forja la hoja, a fuerza de golpes y silencio. Cada grieta era una prueba. Cada musgo, un secreto antiguo. La montaña no hablaba, pero recordaba. No se movía, pero juzgaba. Su corazón era escarpado y feroz, una topografía viva de alma rota y filos acerados. No ofrecía colinas suaves ni laderas tolerantes. Era un organismo salvaje, picos que perforaban el cielo como lanzas olvidadas, crestas dentadas que se elevaban como espinas dorsales de un monstruo enterrado, barrancos tan profundos que absorbían la luz. En cuestión de pasos, el terreno ascendía con brutalidad o se precipitaba en abismos, obligando al cuerpo a negociar cada movimiento con humildad y temor. Los senderos eran apenas susurros tallados por siglos, trazos tenues de existencia, cicatrices grabadas por el paso incesante de comunidades remotas, animales tercos y memorias de hambre. Caminos angostos, rotos, que se volvían trampas cuando la lluvia los lamía con su lengua gélida. Tramos que se convertían en escaleras naturales de piedra viva o desaparecían del todo, forzando al caminante a trepar, a arrastrarse, a confiar en la intuición más que en la vista. El suelo resbaladizo, cubierto de musgo como piel húmeda, era parte del desafío. La erosión, como el aliento de una criatura dormida, modelaba constantemente el paisaje con desprendimientos, deslizamientos, rugidos de roca. Arroyos diminutos nacían de la niebla misma, serpenteando por los fondos de los valles. No eran ríos, eran venas abiertas de la montaña. A menudo cruzaban los senderos, obligando a los caminantes a pisar agua helada que cortaba como vidrio. La geografía era deliberadamente hostil, bella, sí, pero con belleza de fiera, de madre cruel y sabia. Cada paso era un pacto silencioso con el abismo. La vegetación formaba un concierto vegetal, un mural de verdor suspendido en humedad perpetua. Predominaban los bosques de niebla, donde los árboles centinelas, pinos antiguos, cipreses retorcidos, se alzaban con solemnidad prehistórica, sus cuerpos cubiertos por musgos esmeralda, líquenes etéreos. Orquídeas que brotaban como joyas olvidadas. En sus ramas, bromelias colgaban como lámparas vivientes, absorbiendo el aire y devolviendo oxígeno como si respiraran en oración. Bajo esa canopia sagrada, el sotobosque era una maraña de sueños verdes, helechos que alcanzaban la altura de un hombre, arbustos leñosos como murallas vivas, lianas que se enredaban en un abrazo eterno. La capa de hojarasca, gruesa y empapada, absorbía la lluvia con hambre, y cada paso fuera de los senderos era un hundimiento suave, casi una rendición. A veces, el hombre dejaba su huella, terrazas de cultivo talladas a fuerza de generaciones, islotes de maíz y frijol suspendidos en la espesura como respiraciones humanas en el gran pulmón vegetal. La vegetación variaba según la altitud, en las cumbres azotadas por el viento, los árboles eran bajos, encorvados, como ancianos cansados de resistir.
En los barrancos protegidos, en cambio, la vida se desbordaba en un exceso casi obsceno, cerrando el paso con verdor y humedad. El clima era el ánimo cambiante del espíritu de la montaña. Frío, volátil, cruel. Durante el día, el aire permanecía fresco, rara vez superando los 20 grados. Pero al caer la noche, la temperatura descendía como una sentencia, a menudo por debajo de los 10. En los meses más fríos, la escarcha tejía sobre la vegetación un velo de plata, una quietud de muerte suspendida. El viento podía ser un murmullo o un grito, pero siempre venía a recordar que allí todo podía cambiar en segundos. El agua se colaba por la ropa, por los huesos, por la voluntad. Era un lugar que no perdonaba descuidos. Y luego estaba la niebla. La niebla era su alma, su voz y su silencio. Subía desde el Atlántico como un rezo blanco, se adhería a los árboles, cubría las laderas, envolvía a los caminantes con un tacto húmedo y ciego. La visibilidad se reducía a unos pocos pasos, y lo conocido se volvía desconocido. Los precipicios desaparecían, los caminos se desdibujaban, y todo se convertía en un ritual de fe. La niebla hacía del paisaje un templo, y del andar, una oración. Las estaciones eran dictadas por las lluvias. De mayo a octubre, los aguaceros caían con violencia y duración. El cielo se rompía en gritos líquidos. Los caminos se volvían ríos de lodo, y los desprendimientos rugían por las quebradas como bestias que despertaban. La llamada estación seca, de noviembre a abril, no era más que un respiro corto, el chipichipi seguía, la niebla se mantenía. Las mañanas eran de hielo, las noches, de susurros helados. El sol, cuando aparecía, parecía un visitante tímido y breve. En las cumbres abiertas, el viento no soplaba, aullaba, como si alguien, o algo, gritara desde adentro. La montaña era, en su esencia más pura, un santuario sin altar, una diosa sin rostro y sin piedad. Su geografía brutal, su vegetación sofocante y su clima implacable formaban un mundo bello como la ira de los dioses, difícil como la redención. Era un sitio que exigía respeto reverente, paciencia monástica y preparación obsesiva. Aquí, cada paso era una confesión, cada error, una penitencia. Era una tierra que no perdonaba ni a los valientes ni a los necios. Y fue allí, donde la niebla era oración y el barro penitencia, donde nació el tiempo del último bastión, un refugio armado entre la fe y la furia. Nota del autor. Este capítulo es una invocación. No narra hechos, invoca la atmósfera que los hace posibles. La montaña, en su crudeza y misticismo, representa el límite entre lo humano y lo insondable, entre lo que el hombre pretende conquistar y lo que, en realidad, lo conquista a él. Antes que héroes, antes que banderas, están los pasos silenciosos que cruzan un terreno que exige respeto. Esta no es solo una geografía. Es el espíritu de toda la novela, el último refugio, el primer juicio.